Contanos, Edgardo, cómo te comenzaste a relacionar con la literatura. Bueno, desde muy pequeño, como todos, para poder escribir e intentarlo hacerlo bien, hay que leer. Así que he tenido buenos profesores del secundario, por un lado, y por otro lado, mi madre, una gran lectora, y mi abuela materna, que vivía con nosotros, también una gran lectora y una gran narradora de historias del litoral, del campo, y una vieja mentirosa también como buen narrador, ¿no? No hay narrador que no mienta un poco en las anécdotas. Y esa costumbre de sentarnos en la falda, en las noches de invierno, y contarnos historias de cuando éramos muy chiquitos, y después leernos a los clásicos infantiles, creo que fue un poco incentivando esa costumbre de narrar, ¿no? Vos naciste en Entre Ríos, pero vivís en Buenos Aires. Sí, nací en Concordia, efectivamente, Entre Ríos, a orillas del río Uruguay, y ahí se desarrolló toda mi infancia, y después realizado el servicio militar. A los 19 años vine a estudiar la carrera de comunicación y ya me quedé acá en Buenos Aires, ¿no? Empecé a trabajar en periodismo, en radio, donde trabajé muchos años también. ¿Cómo unís el periodismo con la literatura? Bueno, son mis grandes amores, por eso justamente como ahí mencionabas en la tesina que realicé en la carrera de comunicación, que después se publicó, justamente investigué esa relación, ese vínculo, los sistemas de cruces y tensiones que se dan en el género periodístico y la literatura, y también me gustan mucho los escritores, desde Roberto Ar para acá, Antonio Dalmacet, Osvaldo Soriano y otros en Argentina, que desarrollan tanto el periodismo o que hacen literatura en otro soporte como es el diario, ¿no? Contanos cuál es la diferencia para todo aquel que esté escuchando, ¿no? La diferencia entre escribir cuentos, porque publicaste un libro de cuentos, con crónicas, que es este nuevo libro, Heraldo Andante, Crónicas de Buenos Aires, sus personajes y la Patagonia Argentina. Bueno, es otra manera de narrar. Justamente las crónicas lo que tienen es un basamento total en la realidad, donde lo literario pasa por incluir en medio de esos hechos reales algunos elementos ficcionales. Pero el cuento, en cambio, es totalmente ficcional, aunque pueda tener basarse en alguna anécdota, en algún recuerdo, pero es puramente ficcional. La crónica ya es un tipo de narración con un anclaje total en la realidad, que, insisto, puede tener sí algunos recursos retóricos que tengan que ver con lo ficcional. Pero básicamente es esa la diferencia. En el momento de escribir, ¿con qué te sentís más cómodo? ¿Escribiendo cuentos o crónicas? Básicamente las dos cosas, porque en mí está las ganas, la voluntad, la vocación y el placer de narrar, de contar historias. Y me gusta hacerlo, como te decía, por herencia quizá de mi abuela, de contar historias, juntarme con amigos y narrarle anécdotas, hasta hacerlo por escrito. Entonces, en las crónicas, sobre todo en esto, vuelco experiencias reales. En el caso de Buenos Aires, tal vez de muchas noches, de trabajar en el periodismo, de compartir los bares con los periodistas, anécdotas, historias. Hay cosas que han ocurrido en la legislatura porteña, por ejemplo. Contanos bien acerca del libro, de las distintas crónicas. Bueno, ya que empecé por ese lado, hay una historia que un día estaba tomando yo un café en frente a la legislatura, y un muchacho que había trabajado en seguridad me contó de un supuesto fantasma que recorre los pasillos de la legislatura, y que los muchachos de seguridad, algunos de ellos un poco robustos y pesados en todo sentido, le suelen tener miedo ¿En qué fantasma. Piso está el fantasma? En el último piso. Así no voy a ese recorre piso. El último piso, y bueno, ahí cuento esta historia, y el elemento ficcional viene relacionando un hecho real, pero que mezclo las dos historias con un pianista de Barcelona que vino una vez y tocaba con las campanas, hacía música con las campanas del campanario de la legislatura porteña.
Así que, y después el resto de las historias tienen que ver con los años de caminar las montañas, ¿no? En la Patagonia, que conocíamos gente, lo decía yo con mi esposa, antes de tener a nuestra hija, conocíamos gente, nos metíamos en las reservas de los pueblos originarios, de los mapuches, convivíamos con ellos, parábamos, hacíamos noche en los refugios de montañas, con los cuidadores, con los refugieros, como se le dice vulgarmente, con gente de todas partes del mundo. Así que eso fue dándonos todo un acervo de anécdotas que he tratado de reflejar en este libro, que originalmente fueron publicados en diario, en el diario El Heraldo de Concordia. Justamente el título de la columna que allí desarrollo se llama Heraldo Andante, por eso de ahí viene el nombre del libro. Contanos sobre la crónica de Drácula. Bueno, la crónica de Drácula es tal cual como se describe en el libro. Era mi cumpleaños, estábamos comiendo acá muy cerca en la calle Moreno, en el restaurante del Centro Vasco Francés, con unos amigos, y bueno, resulta que uno de ellos, el flaco César, quería que lo lleváramos de aquí hasta Belgrano R, donde vive él. Y yo vivo en Parque Patricios, o sea que nada que ver. Para poder lograr su cometido, entonces dice, tienen que venir, que cerca de mi casa vive un tipo que está creído que es Drácula, dice, tiene un coche fúnebre que se lo compró para él y lo estaciona en la puerta. Bueno, ya nos vendió tan bien la historia que era imposible decir que no. Y bueno, efectivamente nos fuimos ahí hasta la casa de este hombre, una casa muy importante, una mansión, y estaba el coche fúnebre, con una leyenda donde dice donde debería indicar el nombre del finado, una frase que dice la tengo muerta. Y bueno, ahí yo con esta historia invento que el hombre sale y lo relaciono con otra historia, cosa que por supuesto no existió, pero esta persona existe. Después se dio la casualidad que cuando estaba presentando el libro el 24 de mayo pasado, una persona del público se acercó y me dijo que era amiga de esta persona, que la conocía. No te puedo creer. Sí, él es médico profesional, pero aparte es un gran artista. En estos momentos creo que está actuando en el Faena Hotel, y que efectivamente le gusta todas estas cuestiones góticas, y por eso también hace reuniones con amigos y se divierten vistiéndose con ropa negra y demás. Tiene sus excentricidades, pero es un señor que se divierte con eso y la pasa muy bien, y es un artista, y creo que también es una manera de expresarse. Pero qué loco, ¿no? Que en la presentación vaya alguien y te diga, justo que lo conoce. Realmente sí fue llamativo y curioso que eso ocurriera, pero muy grato también. ¿Nos queréis leer un fragmento de alguna de las crónicas? Sí, como no, con mucho gusto. Les voy a leer justamente el principio de esta crónica, ¿no? Del Drácula de Belgrano R, que así se llama. ¿Qué clase de hombre es este, o qué clase de ente con apariencia de hombre? Drácula, Bram Stoker. Cuando terminaba la cena en el restaurante del Club Vasco Francés, al flaco Claudio se le ocurrió que teníamos que llevarlo a su casa en la otra punta de la ciudad. Para convencernos dijo que nos mostraría la mansión de un excéntrico vecino suyo, que está creído que es el mismísimo conde Drácula. Pensamos que su propuesta era producto de todo lo que habíamos bebido, pero aún así él salió con la suya y partimos los cuatro en el único auto en que andábamos. Es bueno tener en la barra un amigo abstemio para que maneje. Llegamos a Belgrano R, la calle Mendoza entre Tronador y Estomba, una zona residencial y coqueta con árboles añosos. El flaco indicó que nos detuviéramos. Una imponente mansión que ocupa el espacio de 3 lotes se destaca en la cuadra. Nos bajamos del auto para apreciar mejor. En la puerta estaba estacionado un coche fúnebre. En el cartelito donde corresponde ir el nombre del finado se leía, con el perdón de las lectoras, la tengo muerta. Una gran chapa en el frente de la casa decía Embajada de Transilvania, y junto al botón del timbre
había un innecesario cartelito con la palabra timbre, pero que cobraba sentido al ver que en lugar de la T era ocupado en realidad por una cruz invertida. De pronto escuchamos pasos. Un reflector se encendió y nos encandiló. De adentro se escuchó una voz grave. Señores, ¿qué desean? Disculpe, solo nos llamó la atención el cartel y paramos a mirar, dije. Está bien, ahora, si son tan amables, les pido que se retiren porque necesito salir. Ni bien advirtió que nos subimos al auto, el hombre de la voz cavernosa salió. Era un caballero vestido de riguroso frac, pálido, de una piel delicada como la de Gardel. Su rostro de apariencia gélida, con los faros del auto, cobró brillo con la luna llena. Así empieza. ¿Dónde la gente, los oyentes, puede conseguir el libro? Bueno, no está en todas las librerías, pero está en algunas, en la librería de Ávila y enfrente al Colegio Nacional Buenos Aires, sé que está, en la librería de Lorraine está, en la José Hernández, librería Hernández por Corrientes también está. ¿Vos tenés página web? Sí, me pueden contactar a mí por Facebook también, edgardoverón.com.ar o mi email es info@edgardoverón.com.ar, con B larga, Verón con B larga, aclaremos, y por el Facebook también creo que es la mejor manera hoy en día de comunicarse. Edgardo, vos, ¿a qué autores de la actualidad consideras como que son originales? Mirá, entre la nueva camada de escritores me gusta mucho en Argentina Pedro Mairal. He tenido el gusto de conocerlo personalmente. Él también escribe narrativa, escribe crónicas y novelas. Me parece que es un escritor brillante, de lo mejor que hay en la actualidad. Quiero mencionar también a los jóvenes, Gonzalo Unamuno, no solo que es un amigo, sino que es un gran escritor que ha presentado hace muy poco un libro por Editorial Galerna, que trata sobre el postkirchnerismo. Es un gran escritor también. Enzo Maqueira. Son jóvenes que están haciendo las cosas muy bien y me parece que hay que mencionarlos y destacarlos. ¿Y autores que te hayan marcado en tus inicios? Bueno, los primeros pasos desde muy joven fue Jorge Luis Borges, que lo compré cuando tenía 15 años y por supuesto no entendía absolutamente nada, pero fui haciendo con mucha paciencia un listado de los autores que él mencionaba y gracias a él me fue sirviendo de referencia para leer a Conrad, para leer a Stevenson, para leer a tantos otros, y después de unos cuantos años, ya a los 18 años y con esa lectura a cuesta, volví a Borges y ahí ya pude empezar a comprenderlo. Y después, como decías, ahí en los datos biográficos míos, me ha marcado mucho Hemingway, no solo por su obra, por su vida apasionante, sino también por todo lo que él representa para la literatura y por lo que me gusta, la aventura, la montaña, la naturaleza, el desafío de estar sometido a lo natural y a sus efectos, ¿no? Si tuvieras que elegir entre eso natural y la literatura. Y es muy difícil poder separar una cosa de otra, pero tengo algo de ermitaño y si bien me gusta relacionarme con la gente, pero tengo mis momentos de soledad y sin duda sería feliz arriba de una montaña, solo. ¿Qué sentís en el momento de leer y qué sentís en el momento de escribir? La lectura para mí me acompaña en todo momento y cuando estoy un poco absorbido por mi trabajo como profesional de la comunicación, que es en definitiva lo que me permite vivir, porque como bien saben acá de escritor es muy difícil poder, no se puede vivir prácticamente de escritor. Él decía, la escritura es no solo un estado de placer, sino, sin exagerar, un estado de necesidad. No puedo estar un día sin leer, y cuando me absorbe, decía, la actividad profesional, me pongo mal si no leo. Es mi cable a tierra, es todo. Y
Y la escritura ya a esta altura del partido es un trabajo para mí. O sea, con todo lo que eso implica. Que placer por estar haciendo lo que uno le gusta, pero también días en los que uno no tiene que escribir y hay que mandar esa columna al diario y hay como ahora una novela en proyecto y hay que empezar a escribir la primera página y es una obligación también como cualquier trabajo, ¿no? Vos aparte estás en la CEA. Sí. Contanos bien qué es la CEA y las actividades que realizan. Bueno, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina se creó en el año 2001, cuando estaba ya en una suerte de decadencia la vieja SADE, la Sociedad de Escritores de la Argentina, y se creó esta entidad no como disputa o como reacción a la otra entidad con la que tenemos buenos términos, sino que con un sentido diferente, que es con un sentido gremial. De hecho, nosotros hemos conseguido, mediante la lucha, lo que se llama vulgarmente la pensión del escritor y que en términos legales es el RAL, el reconocimiento de la actividad literaria, una posibilidad que hemos obtenido en la ciudad de Buenos Aires y que ahora estamos tratando de poder obtenerlo a nivel nacional, que aquellos escritores que por algún motivo no han podido lograr completar sus aportes jubilatorios tengan un ingreso mensual que les permita subsistir, que en estos días está alrededor de los 10.000 pesos por mes, y que en muchos casos, para los cerca de 80, 100 compañeros que lo están cobrando, le permite, son mayores, les permite pagar el lugar donde están alojados, pagar su manutención, sus medicamentos y demás. Y después, bueno, también realizamos actividades culturales. Tenemos un hermoso salón y una sede que está justo encima de la estación de Once, en Bartolomé Mitre y Avenida Pueyrredón, en el segundo piso, así que es un lugar de puertas abiertas, tiene una hermosa biblioteca que abre todos los días después de las 3 de la tarde y hasta las 7. Está abierta al público y en el caso de los socios pueden también retirar los ejemplares. Tiene un catálogo en línea para poder consultarlo y, insisto, los socios pueden llevarse los ejemplares en préstamo y quienes no son socios, lectores comunes, pueden ir y disfrutar de un momento agradable en la sede. ¿Tienen página web? Sí, la sea.org.ar y también Facebook, Twitter y todas las redes sociales.